Personajes e influencias instrumentales del siglo XIX. Curso de guitarra, grupo 242, tutor Sebastián García Restrepo, por Baltasar Huacan Albaez, sea Popayán, Cauca, 14 de mayo del 2023. Fernando Sor, también conocido como Fernando Soracaba, fue un destacado compositor y guitarrista español del siglo XIX. Su legado musical tuvo una influencia significativa en el desarrollo y la popularización de la guitarra clásica. Sor fue uno de los primeros compositores en reconocer la importancia musical de la guitarra como instrumento solista. Antes de él, la guitarra se consideraba principalmente un instrumento de acompañamiento en la música popular folclórica. Y Sor, en el repertorio incluyó su forma clásica al componer numerosas piezas originarias para el instrumento, incluyendo estudios, fantasías, variaciones y sonatas. Su técnica innovadora y su enfoque melódico influyeron en la forma en que se tocaba y se enseñaba la guitarra clásica. Sor introdujo técnicas como el uso del pulgar para tocar las notas graves, a la ejecución de las melodías como el dedo índice del medio y el desarrollo de arpegios y escalas. Estas técnicas se convirtieron en ser fundamentales para el estilo de la interpretación de la guitarra clásica. Aquí vemos un monumento en su honor en su tierra natal. La influencia de Fernando Sor en la guitarra clásica se extendió a otros compositores y guitarristas de su tiempo, del siglo dorado, como se considera. Estos posteriores a su obra incluyeron en compositores como Francisco Tárrega, lo haremos más adelante, Mauro Giuliani y Dionisio Aguado, quienes contribuyeron con el legado de Fernando Sor. Francisco Tárrega fue un reconocido guitarrista y compositor español del siglo XIX que tuvo una gran influencia en el desarrollo de la guitarra clásica. Su repertorio, su contribución a la música fue significativa y dejó un legado duradero en el mundo de la guitarra clásica. Es conocido por ser uno de los pioneros en elevar el estatus de la guitarra clásica como instrumento solista. A través de sus interpretaciones y composiciones mostró la versatilidad en el potencial artístico de la guitarra, elevando a un nivel comparable a otros instrumentos ya existentes como clásicos como el piano y el violín. Además de su aporte importante técnico, Tárrega también compuso numerosas obras para la guitarra que se han conocido se han convertido fundamentalmente en el repertorio clásico de este instrumento. Algunas de sus composiciones más famosas incluyen Recuerdos de Alhambra, Capricho Árabe y Lágrimas. Estas obras son apreciadas tanto por los guitarristas como compositores de la época y siguen aún vigentes. No podíamos dejar de lado a una mujer del continente americano, de nuestro continente. Fue una influyente cantante, compositora y guitarrista estadounidense que desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de la música popular en diferentes géneros. En 1930 1940, su estilo único que funcionaba el gospel tradicional, un blues y el winds, tuvo un impacto significativo en varios géneros, en la forma en que se percibía la guitarra en la música popular. No podemos decir que ella fue la que popularizó la guitarra eléctrica en el contexto de la música gospel. Su habilidad para tocar la guitarra con virtuosismo de energía fue innovadora. Además, algunos observadores consideran que ella fue la pionera del rock and roll. La influencia musical de Sister Rosetta Tarp se puede ver en varios aspectos. De primer lugar, de técnica de guitarra, influyó en generaciones posteriores de músicos quienes tomaron a la guitarra como un elemento principal del estilo rock and roll con la guitarra eléctrica. El estilo único que combinaba el gospel tradicional con elementos del blues y el swing abrió nuevos caminos, nuevos campos en la música religiosa y amplió su alcance. Su música atrajo audiencias mucho más amplias. Hablar de la influencia musical de Rosetta Tarp es importante para reconocer su contribución pionera del rock and roll,
su papel en la lucha contra la discriminación racial y de género, su innovación musical y su inspiración duradera en generaciones de artistas. Su legado continúa siendo relevante y merece ser valorada, celebrado en la historia y recordada en la música. Referencias bibliográficas, se nos quedan muchos por decir los aportes, pero bueno, en este momento podemos hablar de esto solamente, por lo tanto, muchas gracias.